Muchas gracias a todos los que se conectan a esta hora. Los bienvenidos a este debate de Forbes 2022. Yo elijo bien las propuestas económicas de los candidatos en el Congreso. Mi nombre es María Camila González, soy coeditora de Economía de Forbes y aquí tengo unos invitados muy especiales para empezar a debatir estos temas que son tan importantes en materia económica, que son de hecho una de las claves de las próximas elecciones. Entonces, muchas gracias aquí a los que nos acompañan. Estamos con María del Mar Pizarro. Ella es representante o está aspirando a la Cámara de Representantes. Está Cristian Garcés del Centro Democrático. Muchas gracias por acompañarnos, y Carlos Ardila del Partido Liberal. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. También fueron invitados del Partido Verde, del Partido de la U, pero lamentablemente no nos pudieron acompañar. Pero bueno, la idea es que podamos debatir sobre estos temas que son tan importantes para los colombianos en este momento. Entonces, les cuento a los que nos acompañan y también los que nos van a ver para que vean cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener 5 momentos para charlar con los candidatos o aspirantes al Congreso. Un primer momento vamos a saber cuáles son como esas principales apuestas. En un segundo momento, cada uno, nosotros les vamos a preguntar de unos temas claves, de temas de economía, y van a poder responder y digamos que replicar en esos espacios. Las respuestas no serán más largas, más allá de los 2 minutos, 2 minutos y medio. En un tercer momento vamos a abrir el espacio para que cada uno le pregunte al otro algo que quiera saber de sus apuestas en materia económica. Y en un cuarto momento van a poder también responder muy rápidamente si están de acuerdo o no sobre ciertos temas en materia económica, y finalmente pues hacemos el cierre y las conclusiones. Entonces, muchas gracias por estar aquí en este espacio y bueno, si quieren, comenzamos, entremos en materia. ¿Cuáles son esas 3 apuestas en materia económica que tienen en cada uno de sus partidos? Tienen un tiempo máximo de 1 minuto, 2 minutos. Si quieren, comenzamos con María del Mar. Buenos días a todos, es un gusto esta invitación de Forbes, un medio que admiro muchísimo, y también es un gusto compartir la mesa con Cristian y con Carlos. Bueno, las 3 apuestas que yo tengo como candidata a la Cámara por Bogotá es: primera, la ley de reindustrialización. Yo tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra en el 2008 cuando sucedió la crisis, y entiendo lo difícil que es mantener la balanza comercial de un Estado cuando no hay activos. En Colombia venimos en un proceso de desindustrialización de los años 70 que se intensificó en los años 90, y me parece muy importante una ley de reindustrialización que primero invierta en ciencia y tecnología, ¿sí? Que genere valor agregado, porque nosotros tenemos un problema y es que vendemos papayas y compramos televisores. Entonces necesitamos crear empleo, generar valor agregado, invertir en ciencia y tecnología. Y esta ley de reindustrialización tiene que tener un enfoque sobre todo en crear empleo para jóvenes y para mujeres, ya que el 56% de las mujeres mayores de 29 años en este momento están desocupadas. Nuestra segunda apuesta, una ley de reducción de los costos para fiscales. Yo soy microempresaria, pequeña empresaria, y los pequeños empresarios en Colombia estamos pagando un 98.7% de impuestos reales según Fedesarrollo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que además de la renta, cuando pagamos el 3% de notariado, el INVIMA, la Cámara de Comercio tiene más o menos, la Cámara de Comercio de Bogotá se gana la mitad de lo que se gasta la Secretaría de Educación, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo hacemos una ley de reducción de gastos para fiscales, y más bien ampliar la base tributaria para que no estemos quebrando a los pequeños empresarios, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y son estos pequeños y medianos empresarios los que pagan el 90% de impuestos en el momento. Tercero, como bancada de gobierno, que vamos a hacer según estamos viendo las encuestas, nosotros necesitamos hacer un plan de desarrollo que esté muy enfocado en la infraestructura. Uno de nuestros mayores retos como país son los costos logísticos en los que estamos incurriendo en este momento, ¿sí? Nosotros, el 80% de nuestras vías terciarias no sirven para el comercio, no tenemos vías secundarias, necesitamos un plan de desarrollo de infraestructura y también impulsar el desarrollo de la línea férrea colombiana.
Por otra parte, por ejemplo, los peajes en este momento son súper costosos. Necesitamos ver cómo como gobierno vamos a mejorar los costos para la pequeña empresa, para la mediana empresa y en general para la industria, los costos logísticos. Y mi ñapa, por último, que es algo que ha hablado muchísimo Gustavo Petro, es el tema del catastro multipropósito. En este momento nosotros tenemos un montón de tierras que están siendo, digamos, improductivas, pero además grandes latifundios que no están pagando impuestos, ¿sí? Se piensa que si nosotros hiciéramos este catastro podríamos más o menos recoger 2 puntos de PIB. Entonces, este es un gran resumen, corrió un montón de nuestras propuestas en materia económica. Muchas gracias, María del Mar. Bueno, y la siguiente pregunta, que es la misma, ¿cuáles son esas 3 apuestas que tiene el Centro Democrático? Cristian Garcés, si nos puede comentar en 2 minutos máximo. Muchas gracias, María Camila. Un saludo también para María del Mar, para mi compañero de la Cámara, Carlos Ardila. Les deseo muchos éxitos en el proceso democrático que estamos desarrollando. Yo respondería de la siguiente forma. Primero que todo, mi gran cruzada será por la informalidad. Nosotros no podemos seguir teniendo un país donde la mitad de las personas ocupadas están en informalidad. Tengo 2 temas importantes. Uno, sacar a miles de emprendedores y microempresarios del gota a gota, lograr que a través de una política especial del próximo Plan Nacional de Desarrollo, de unos presupuestos, se logre irrigar crédito popular barato hacia los sectores de estrato 1, 2 y 3, donde hay cantidad de negocios o informales capturados totalmente por el gota a gota, pagando intereses mensuales del 20%, lo cual hacen que siempre se quedarán en esa marginalidad. Segundo, insistiré en la necesidad de terminar el 4 por 1000 en Colombia de manera escalonada para no afectar, obviamente, las finanzas del Estado, pero sí ir quitando medio punto, por lo menos cada año, hasta que terminemos con el 4 por 1000. Actualmente soy el ponente de este proyecto de ley que ya logramos que se aprobara en mi Comisión Tercera de Asuntos Económicos. Segunda apuesta, creo que hay que volcarnos sobre el sector productivo, apoyar a todos los empresarios lo que más podamos para recuperar. Todavía nos falta cerca de 1,5 millones de empleos que se perdieron en la pandemia y ahí tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco. Pienso que en la medida en que podamos seguir bajando cargas a las empresas, como son los impuestos, debemos hacerlo, que sean las personas que más ingresos ganan en nuestro país las que pagan los impuestos, pero tener unas empresas flexibles, ágiles, competitivas, que puedan crecer, crearse nuevas empresas y generar nuevas oportunidades de empleo. Y tercero, el tema de orden y seguridad, que creo que tiene una relación directa con la competitividad. Tenemos que definir una lucha real, contundente contra el narcotráfico. Hay departamentos que se están perdiendo, como es el departamento del Cauca en este momento. Yo lucharé en el suroccidente por recuperar la seguridad del orden. Creo que se debe respaldar el uso del glifosato y pienso que debemos seguir con la sustitución voluntaria de los territorios que firmaron acuerdos para los programas del gobierno, lograr la financiación del agro y de los programas de erradicación voluntaria, pero las que no quisieron firmar, sí enfrentarlos con erradicación forzosa y glifosato. Y focalizar los subsidios de nuestro país para que realmente logremos que los recursos lleguen a las personas que los necesitan y salgan de la pobreza. Muchas gracias, representante. Y ahora el turno es para Carlos Ardila, que nos cuente cuáles son esas 3 apuestas de su partido. Bueno, un cordial saludo a María del Mar, a Cristian, a todos los que nos acompañan. Un fuerte abrazo, un cordial saludo, muchos votos, eso sí, menos votos que los colegas liberales en este ejercicio. Desde el Partido Liberal vamos a promover 3 grandes puntos. El primero, y entendiendo las limitantes que tiene el Congreso de la República a la hora de decidir la inversión del presupuesto general de la Nación, pero a través del control político, a través de las audiencias públicas, a través de este ejercicio, podemos promover inversión en las regiones de nuestro país. Invertir en bienes públicos, en carreteras, en hospitales, en aulas, en diferentes sectores, en energía, que van a terminar primero transformando esos territorios, que transformarían la vida de quienes lo habitan
y de paso reactivando las empresas locales, generando empleo, generando consumo a nivel local, y esto termina jugándonos un buen punto, desde el punto de vista de bienes públicos y desde el punto de vista de generar empleo y la reactivación en lo local. Tenemos un reto gigante en esto, y es que los pliegos tipo hoy han terminado concentrando la contratación en este país, y esa discusión la debemos plantear en el Congreso de la República. Las grandes firmas contratistas están adueñándose de los contratos, se quedan con los mismos, pero a la hora de ejecutar terminan subcontratando con contratistas locales, y esto es vital plantear la discusión en el Congreso de la República. Segundo punto, necesitamos una estructura de impuestos más sencilla, fiscalmente neutral. Necesitamos que se fomente la generación de empleo. Hoy tenemos un sistema tributario complejísimo, un estatuto tributario en el que tenemos que hacer toda suerte de especialización y de maestría para intentar medianamente entenderlo, para intentar navegar en el mismo, y esto tiene que cambiar. Necesitamos que la base sea mucho más amplia, necesitamos que termine siendo progresivo el sistema, necesitamos que esa discriminación entre personas naturales y personas jurídicas no siga existiendo. Hay personas naturales que están pagando por encima del 30 y hay personas jurídicas que están pagando por debajo del 9. Necesitamos avanzar en un sistema con una base mucho más amplia, pero eso sí, con un enfoque progresivo. También debemos promover en el Congreso de la República un delicado equilibrio entre los incentivos a la producción nacional y el libre comercio internacional, máxime en la coyuntura que se está presentando hoy en el mundo. Existe una discusión de seguridad alimentaria importante que no podemos evadir en el próximo Congreso de la República. Tenemos dificultades a la hora de importar materias primas, tenemos insumos agrícolas por las nubes, tenemos costos de granos supremamente elevados por varios factores, por el precio del dólar, por los altos costos en la logística, en el transporte de los mismos, y debemos proponer un incentivo a la producción nacional y un justo equilibrio entre el comercio internacional. Todo esto en el marco de la seguridad alimentaria y, por qué no, en el marco de la seguridad nacional de nuestro país. Bueno, muchas gracias entonces a los aspirantes al Congreso por responder estas preguntas. Ahora entramos a un segundo momento. La idea es que ustedes, nosotros les hagamos unas preguntas y al final de hacerles esas preguntas, ustedes, pues si quieren replicar o alguno quiere replicar pues, sobre esas respuestas que hace cada miembro, podríamos hacerlo. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a María del Mar, que precisamente estábamos hablando del tema de la inversión, digamos, para impulsar aún más la economía. Hay unos candidatos o unos precandidatos que han hablado sobre aumentar la inversión, por ejemplo, en ciencia y tecnología casi que al 1% del PIB y aumentar, digamos, en otros sectores para incluso diversificar más la economía. Digamos, ¿cuál es la perspectiva que tiene el pacto histórico para, digamos, impulsar estos sectores como el de ciencia y tecnología y de pronto buscar otras salidas, digamos, para que el país no solo dependa de unas fuentes que son digamos, las más comunes, que es el tema de la extracción? Entonces, María del Mar, en un minuto y medio que nos cuentes cuál es como tu perspectiva. Yo sé que aquí estamos súper afanados, pero bueno, la idea es que la cosa sea dinámica y que la gente pueda también como saber las perspectivas de cada uno. Muchas gracias, María Camila. Pues no, mira, nosotros somos un país que invierte tan solo un 0.7% de su PIB en ciencia y tecnología, cuando en la región, ¿sí?, se invierte un 1.5% del PIB.
Ahorita no me acuerdo, pero realmente exactamente la cifra, pero realmente es impresionante cómo cuando tú inviertes en ciencia y tecnología se ve el aumento en productividad y desarrollo de un país. Nosotros hemos hablado de un tema muy importante y es el tema de la universidad gratuita y pública para todos los colombianos y con pertinencia, ¿sí? Según la ANDI, el 80% de nuestros graduados universitarios salen sin pertinencia educativa. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos planteando una reforma rural. Nosotros también tenemos que asegurarnos de que en el campo haya educación técnica y media para que nosotros estemos preparados para esa reforma rural. Entonces, primero que todo, es un tema de mayor inversión en ciencia y tecnología, ¿sí? Por lo menos llegar a lo que la OCDE, a lo que la región y la OCDE y los otros países están invirtiendo, ¿sí? Que es 1.5%. Y también necesitamos invertir en educación, ¿sí? Sobre todo, nosotros necesitamos reformar el artículo 86 de la ley 30, ¿sí? Para poder invertir en educación, quitarle el pasivo pensional a las universidades y asegurarnos de que podamos pues mejorar la educación y la pertinencia educativa. Muchas gracias, María del Mar. No sé si alguno de los otros dos representantes quiere replicar o responder o agregar algo con respecto a este tema. Cristian Garcesi. Me parece muy importante que para poder generar mayor ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, busquemos que sean las propias empresas las que logran esas transformaciones. Yo estoy de acuerdo con María del Mar en buscar una industrialización. Yo creo que es importante ponernos de acuerdo aquí, por ejemplo, si vamos a insistir o no en quitarle los beneficios tributarios a las importaciones de bienes de capital, que es algo que la izquierda ha hablado de que son como 6 billones de pesos y resulta que es la oportunidad de traer tecnologías del exterior para que nuestras empresas colombianas se transformen y puedan llegar a esa industrialización. Yo los invitaría a mis compañeros de Cámara a que buscáramos mantener esos beneficios tributarios y que también mantuviéramos los beneficios tributarios a las empresas del sector agrícola, tema que coincidimos, la importancia del campo colombiano, para que todo lo que sea aumento de productividad tenga beneficios tributarios en nuestros sectores rurales. Digamos que haría esos dos comentarios que me parece importante que el Congreso de la República se ponga de acuerdo. El Estado es muy malo invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación. La otra vez vimos la cosa tan horrible del gobierno de Juan Manuel Santos, que 1 billón de pesos que había regalías de ciencia, tecnología e innovación terminaron cambiándolos por vías rurales, que es muy importante las vías, obviamente, pero qué tristeza que no se puedan invertir los recursos públicos dirigidos a ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que ahí tenemos que seguir presionando a que las universidades, los centros de investigación, los que puedan hacer desarrollos tecnológicos se articulen mejor a nuestras empresas para que estos recursos públicos se puedan invertir de una manera mucho más eficaz. Y vuelvo y repito, tratar de promover de que sean las propias empresas las que desarrollen sus competencias, sus programas de innovación y de creatividad. Muchas gracias. El representante Carlos Ardila también quería agregar algo. Bueno, lo primero que hay que hacer en este sector es que hay que impulsar y hay que tener un plan de choque supremamente decidido. Nosotros ya sabemos qué hacer, estamos en mora de hacerlo y también sabemos cómo hacerlo. Y lo que debemos hacer es construir infraestructura. Las inversiones en ciencia y tecnología hay que incentivarlas en el sector privado y el público debe invertir en infraestructura relacionada a la ciencia y a la tecnología. La infraestructura es clave porque es inversión tangible que queda y permanece en el tiempo. Hoy no podemos hablar de ciencia y tecnología cuando el 60% del campo putumayense sigue oscura, no se ha interconectado al sistema eléctrico, cuando el departamento del Putumayo aún no logra contar con una universidad, cuando las aulas de la básica y media en este departamento es lamentable. Hoy hay internados en casas de tabla. Hoy el sistema general de participaciones que le giran al departamento del Putumayo no alcanza ni siquiera para pagar la nómina. Hay que invertir en infraestructura de manera decidida, infraestructura relacionada. Muchas gracias, representante.
Bueno, ahora tenemos una segunda pregunta para Cristian Garcés, y es, digamos, tiene que ver con todo el tema del empleo. El empleo ha sido como uno de los problemas que todavía persisten. Vemos que la economía se está recuperando rápidamente, pero el empleo todavía sigue rezagado, y lo que dicen los expertos es que definitivamente hay un problema estructural detrás de este problema del empleo. La pregunta es, ¿qué se viene? Digamos, ¿ustedes plantearían una reforma laboral o cómo podríamos solucionar este problema del empleo, que es un problema viejo y no solamente responde a la pandemia? No sé si dentro de las propuestas que tiene el Partido Centro Democrático hay alguna agenda en ese sentido. Bueno, yo estoy de acuerdo en que tenemos un serio problema estructural, lo había mencionado. La mitad de las personas en Colombia ocupadas son informales, no tienen garantías, no tienen pensión, no hacen aportes a la salud. Entonces, en esta situación, yo sí creo que es otro gran tema donde esperamos ponernos de acuerdo. La izquierda en Colombia se opone a las reformas laborales. Yo creo que aquí hay un tema clave y es lograr el pago por horas. Es mi posición individual. Yo creo que hay que insistir en esto. Por ejemplo, todo el sector del entretenimiento de la noche, lo que son bares, restaurantes. Hay sectores, por ejemplo, como el agrícola, donde hay 80% de informalidad, que requieren un sistema laboral diferente. Tenemos que lograrlo. Esto no significa que se vaya a deteriorar el trabajo formal en nuestro país. Los países más competitivos en el mundo tienen sistemas laborales mucho más flexibles para que las empresas puedan contratar a las personas, para que haya mayor movilidad social y económica. Y aquí es donde, por ejemplo, los jóvenes y las mujeres tendrían más oportunidades de tener algún tipo de vinculación laboral que les dé un ingreso con prestaciones sociales. Y yo pienso que mientras recuperamos los empleos perdidos, debemos seguir promoviendo subsidios a quienes contraten, por ejemplo, jóvenes en nuestro país. Creo que el subsidio del 20% de un salario mínimo, creo que ya va como en 200,000 jóvenes. Me parece una cifra todavía muy baja. Yo creo que esto debería seguirse promoviendo para darle oportunidad a jóvenes, a mujeres que hoy están excluidos del sistema laboral formal. Y vuelvo y repito, creo que hay unas discusiones importantes. Ahí concuerdo con María del Mar, por ejemplo, discutir temas de parafiscales y otros pesos que tienen las empresas hoy en nuestro país. Listo, muchas gracias. ¿Y alguno de los dos, María del Mar o Carlos, quiere responder? Sí. Yo quisiera, pero no sé si Carlos quiere seguir primero. Dale de una. Ok. Cristian, yo creo que hay muchas cosas en las que aparentemente en el discurso tú y yo concordamos, pero es que yo siento que el Centro Democrático y el partido de gobierno es más de retórica que realmente de acción. Lo que nosotros vimos en la pandemia es que ustedes le otorgaron un montón de plata a los bancos y muy poca plata al empleo. Al PAEF se le entregó 6.8% de recursos y le entregaron 43 billones, ¿fue? A los bancos, los cuales además no llegaron a la microempresa. Entonces a mí tus propuestas me parecen muy interesantes, ¿sí? Pero lo que yo veo es que en la práctica realmente esto no sucede. Tú hablas de los costos para fiscales, pero no entiendo ustedes cómo permiten que un notario cobre un 3% a una persona por vender su apartamento solo por la firma, para poner un ejemplo de unos gastos para fiscales absurdos. ¿Cómo el gobierno de ustedes ha controlado, por ejemplo, los gastos de la Cámara de Comercio o los del INVIMA o los de Saico y Asimpro? Entonces, pues yo creo que en teoría estamos de acuerdo, pero ¿por qué esto en sus gobiernos no se ve ejecutado? Esta es la razón por la que el país está pidiendo un cambio y en este momento vemos que Gustavo Petro puntea las encuestas, porque ustedes en campaña salen a decir, no vamos, no queremos que los colombianos dependan del gota a gota, pero realmente ustedes han gobernado de la mano con el Grupo Aval, o por lo menos el uribismo ha gobernado de la mano con el Grupo Aval y con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Tú me hablas del tema de orden y seguridad,
pero donde yo veo mayores avances en el tema de orden y seguridad no es con la política de seguridad democrática. Yo donde veo verdaderos avances fue con todas mis diferencias que tengo con el gobierno Santos, en el gobierno Santos, donde vimos cómo gracias a la paz mejoró muchísimo el sector del turismo, ¿sí? Y por último, tú dices que la izquierda se opone a una reforma laboral. Nosotros no nos oponemos a una reforma laboral, nosotros nos oponemos a la reforma laboral de ustedes, que es muy distinto. ¿Yo qué pienso? Yo pienso que nosotros sí tenemos que hacer una reforma laboral que realmente no baje el salario mínimo. Es que el salario mínimo en Colombia no es lo caro. Lo caro son todos los gastos parafiscales. Por ejemplo, nosotros tenemos que repensarnos las cajas de compensación, que son un centro de clientelismo y burocracia que realmente no le está dando bienestar a las personas. Nosotros tenemos que repensar temas como por qué el empresario tiene que pagar la salud de todos los empleados colombianos o el sistema de salud en general. Entonces, sí hay que hacer, o sea, estoy de acuerdo contigo, hay que hacer una reforma laboral. Y mi pregunta a ti, la pregunta que te tengo es, yo estoy de acuerdo con tus propuestas, ¿por qué no las han llevado a cabo? No sé si quieres responder o agregar algo, Carlos Ardila, antes de que responda la otra pregunta que le hizo María del Mar a Cristian Garcés. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con una reforma laboral, es urgente, estamos en hora de dar esta discusión en el Congreso de la República y estoy de acuerdo con una reforma laboral que debe tener elementos para disminuir la informalidad en este país y para facilitar las cotizaciones al sistema de seguridad social para aquellas personas que ganen menos de un salario mínimo. Debemos ser muchísimo más flexibles en esto. Hay que entender también que debemos atender las nuevas realidades laborales. Las realidades laborales no son las mismas de hace 40 años, cuando se expidió el Código Sustantivo del Trabajo. Hay que generar flexibilidad. Hoy estamos hablando de trabajo remoto. Hoy, si bien hemos avanzado en algo en algunos desarrollos legislativos, estamos en mora. Y el sector público tiene que jugar un papel protagónico, debe contribuir a las mejores condiciones de empleo en nuestro país, eliminando contratos de prestación de servicios que terminan convirtiéndose en la regla. Lo normal es que fueran la excepción, que fuera un tema temporal. Hoy terminan siendo permanentes. Hay personas que están vinculadas a muchas entidades durante 11, 12, 13 años vía prestaciones de servicios. En eso debe contribuir el sector público. Hemos propuesto en el Congreso de la República un proyecto de ley de estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de embarazo, para convertir en ley lo que la jurisprudencia ha dicho y que las mujeres en estado de embarazo gocen de una protección más allá del tipo de vinculación, sea esta laboral, sea esta contractual. Y no proponemos que les regalen absolutamente nada. Estamos proponiendo que les permitan seguir trabajando para con ese ingreso dignificar la vida de la madre del niño que está por nacer o que ha nacido, porque la protección va 6 meses más allá. Coincido también en unas jornadas más flexibles. Claro, hay que dar esa discusión para ciertos sectores, no en todos. La idea de que un trabajador va a laborar 40 años en la misma empresa y no se va a mover de 8 a 12, de 2 a 5, eso cambió, es una realidad que debemos enfrentar y que debemos enfrentar con discusiones en el Congreso de la República. Muchas gracias por las respuestas. No sé si Cristian quiere agregar algo brevemente para seguir con la pregunta que le tenemos al representante Carlos Ardila. Sí, yo simplemente diría que es muy fácil criticar cuando hay una pandemia mundial económica y se generó pobreza y pérdida de empleo en todo el mundo y obviamente en Colombia. Pero lo interesante es que nuestro país era de los más endeudados en Sudamérica cuando entramos en esta crisis económica mundial y hoy organismos internacionales como la OCDE ponen a Colombia como el país que va a tener mayor crecimiento económico en Sudamérica. O sea que si uno se va a mirar y se compara con los otros países de nuestro continente, las decisiones que se tomaron por parte del Gobierno Nacional y el Congreso de la República han sido positivas y han tenido resultados contundentes. El reto sí es enorme porque se nos creció la pobreza, estamos con una pobreza de cerca de 42%, esto es alarmante. Y ahora viene una etapa de ya reactivación que tenemos entonces que ver qué medidas tomamos.
En el caso, por ejemplo, de los bancos, nosotros no es que trabajemos con el Banco Aval, no es que eso es una empresa privada como muchas que hay en nuestro país y no se deben estigmatizar. Lo que hay que lograr es que los bancos logren aterrizar más el crédito a quienes hoy no tienen garantías suficientes para cumplir tantas exigencias que están haciendo. Yo estoy proponiendo que por eso busquemos un modelo con el Fondo Nacional de Garantías donde le lleguemos, no sé si a la banca tradicional, pero sí a las microfinancieras, a las cooperativas, a entidades que pueden prestarle a personas que no tienen cómo pignorar su carro porque no lo tienen, no tienen cómo hipotecar su casa porque no la tienen o no tienen un codeudor pudiente con dinero que pueda firmarles un crédito. Y yo creo que algunos programas hay que evaluarlos con algo de justicia. Por ejemplo, el programa de apoyo, el programa del Fondo Nacional de Garantías, aquí estaba revisando la cifra, le dio garantías a créditos por 22.4 billones de pesos para pequeñas y medianas empresas. No es que no le haya llegado los programas del gobierno a los pequeños y medianos. De hecho, en total fueron 860,000 empresas las que se beneficiaron en Colombia con oxígeno, con financiación gracias a las garantías que el gobierno nacional le dio. Lo que pasa, y vuelvo y repito, es el problema de la informalidad, que sí tuvo muchos problemas el Estado colombiano para reaccionar rápido y llegarle con programas a quienes no tienen una contabilidad, a quienes no están formalmente constituidos. Y un datico, en la ley de emprendimiento sí logramos bajar tarifas de registro con la unificación que se dio en esta ley. Y yo sí estoy de acuerdo con María del Mar en que esto se tiene que seguir revisando. La institucionalidad tenemos que cuidarla. Las cámaras de comercio juegan un papel muy importante en la promoción del desarrollo, pero no quiere decir que busquemos que las tarifas sean aún más justas. Ya les hicimos un ajuste, podemos volverlo a revisar. Y las cajas de compensación son entidades que, por ejemplo, los programas de recreación, a mí me parece sumamente importantes y que tienen cosas que no se deben poner en riesgo. La posibilidad de ir a estos parques y centros recreativos es un espacio muy importante para la clase trabajadora y yo creo que esto es de resaltar. Ya discutir que si ellas deben hacer vivienda, que si ellas deben meterse en temas de salud, pues podemos mirar si eso lo puede hacer simplemente el sector privado y no se necesitan las cajas para esta labor. Muchas gracias por las respuestas. La tercera pregunta que va para Carlos Ardila es, digamos que en todo este debate que se está haciendo en materia económica, en los debates se ha planteado y algunos candidatos están planteando reducir el IVA que actualmente está en 19%. Por un lado, digamos, se está planteando como modificar este impuesto y también recordemos el estallido social que provocó tocar de alguna manera el IVA el año pasado, pero digamos que hacia adelante se están planteando estas propuestas. ¿Usted está de acuerdo con que se deba modificar o ajustar el IVA, subirlo, bajarlo para recaudar más recursos, que es un poco la urgencia que tiene también el país? El Partido Liberal ha planteado la discusión de no gravar la canasta familiar. El Partido Liberal ha planteado en todas las reformas tributarias que se han discutido en el Congreso de la República no gravar los bienes básicos de la canasta familiar. Hemos planteado también devolución a las personas de menores ingresos en nuestro país. Estamos convencidos que se requieren de tarifas más bajas y así lo hemos planteado en la discusión. Y ahora le hemos propuesto al país que empecemos a estudiar la posibilidad, que empecemos a correr los modelos y a examinar la viabilidad de pasar de un IVA del 19 a un impoconsumo del 8%. Y en gran medida se explica por lo complejo que resulta hoy el IVA. ¿Quién paga? ¿Cuánto paga? ¿Quién recauda? ¿Quién es autorretenedor? ¿Quién no? ¿Quién está devolviendo? ¿Quién se está cruzando el IVA por un lado? ¿Quién no por el otro? ¿Por qué una empresa natural puede hacer? ¿Por qué una empresa jurídica lo puede hacer? ¿Por qué una empresa natural no lo puede hacer? Y terminamos en un verdadero enredo tributario. Por eso planteamos un sistema mucho más simple que de seguro será este, de cobrar un 8% de impoconsumo y dejar el IVA del 19% atrás.
Muchas gracias, representante. No sé si alguno de los dos quiera agregar algo. Era, pero no sé si... ¿sí? María del Mar, sí. Yo creo que más allá del tema del IVA, el tema es la importancia de una reforma tributaria. La misión de expertos lo que ha dicho es que nosotros tenemos primero una de las entidades más envejecidas de América Latina. La DIAN tiene, digamos, la DIAN es una entidad sumamente atrasada. Para ponerte un ejemplo, mira, yo soy empresaria y a mis productos le quitaron el IVA durante la pandemia. Llevo un año intentando que me devuelvan 150 millones, un año pidiendo una compensación de IVA y te lo devuelven, no hay atención al cliente, no hay una figura que te respondan. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Cogiendo la plata de los empresarios para pagar sus deudas, para pagar la burocracia, para pagar digamos, el déficit de la balanza comercial. Pero si yo estoy utilizando la plata de los empresarios para hacer esto, realmente lo que estoy haciendo es ahondando el problema de balanza comercial que nosotros tenemos. Nosotros, y estoy de acuerdo con Cristian y con Carlos con el tema de la complejidad tributaria colombiana. Yo creo que eso es lo primero que nosotros tenemos que abordar. La complejidad tributaria en Colombia se presta primero para desincentivar la creación de empresas y la inversión en Colombia. Segundo, facilita muchísimo la evasión y la evasión fiscal. Y tercero, pues está frenando el desarrollo económico. Entonces, son tres cosas. Primero, necesitamos aumentar la progresividad fiscal, reducir la complejidad tributaria y realmente meternos a la casa de la DIAN y hacer una reforma burocrática de esa entidad que además está muy untada de corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias. Cristian, ¿quiere agregar algo? Sí, yo creo que es difícil bajar el IVA en nuestro país. Pienso que, pues, creo, si no me equivoco, las cifras son cerca de 32 billones que se recaudan cada año. Es muy complicado. Uno podría hacer análisis si uno o dos puntos, pero el problema es cómo reemplazamos ese ingreso. Yo por eso creo que deberíamos es buscar seguir devolviendo el IVA como este gobierno empezó a hacerlo, lograr que esto sea lo más sofisticado posible para que le llegue a las familias de muy bajos ingresos, de bajos ingresos. He estado creyendo que debemos revisar cómo el IVA no se paga de manera anticipada. Las pequeñas y medianas empresas están teniendo muchos problemas porque cuando facturan tienen que pagar el IVA y resulta que a ellos no les han todavía pagado lo que han vendido. De hecho, ahora con las quiebras de empresas acá en el Valle del Cauca tuvimos la situación de la 14, por ejemplo, donde hay personas que nunca les pagaron, pero ya sí pagaron el IVA cuando lo facturaron. Entonces, ahí hay un tema para revisar, es un tema de caja de nuestro país, pero yo pienso que el IVA debería pagarse cuando realmente la persona recibe el dinero del producto que vendió. Nosotros nos opusimos a la reforma tributaria que buscó ponerle IVA a la canasta familiar. Nos opusimos, no fui ponente, yo fui más bien ponente de las 3 reformas tributarias que se aprobaron en el gobierno de Duque y yo creo que debemos seguir en esa tónica de bajarle impuestos a las empresas que paguen los que más ingresos reciben en nuestro país, pero así como logramos bajar el impuesto de renta que está en 42%, lo bajamos al 35%, el impuesto del ICA lo bajamos al 50%, así como se fortaleció el régimen simple que está ayudando a miles de pequeñas empresas con una facilidad de cómo pagar sus impuestos y con una renta baja, como los restaurantes están pagando una renta de 7% de los que pueden entrar al régimen simple. Yo creo que hay que seguir en esa tónica. El impuesto al consumo, el año pasado logramos que fue un gran resultado que no se cobrara en nuestro país, que es del 8% para todo lo de alimentos y bebidas en nuestros restaurantes. En este momento esto debería revisarse de nuevo por la inflación que hay en Colombia. Se nos están asfixiando los restaurantes en Colombia, pero veo difícil una disminución de la tarifa del IVA. Yo ahí le preguntaría ahí a María del Mar, que ya hace un rato mencionó que aumentaría la base gravable. Sería interesante ver cómo, porque no es tan sencillo. En Colombia la gente no quiere que le aumenten más impuestos. Y creo que todos aquí coincidimos, tenemos una clase media, pues si la comparamos con la de otros países en el mundo, muy pobre. Nuestra clase media no es una clase media que aguante sostener el Estado con la clase alta como lo hacen en los países desarrollados
Esa es la pobreza lastimosamente de nuestro país. Bueno, muchas gracias por la intervención. Bueno, ya ahí Cristian se nos adelantó a este tercer momento y bueno, creo que ya está la primera pregunta. La idea de este tercer momento es que cada uno le dirija una pregunta a uno o el otro, o a los dos miembros del debate y pues que vayamos conversando. Lo mismo, cada intervención tiene máximo 2 minutos, entonces ya con esa primera pregunta, no sé si Cristian se la hace solamente a María del Mar o también a Carlos Ardila o tiene otra pregunta para Carlos Ardila, pero bueno, podemos empezar con la respuesta de María del Mar a esa pregunta que acaba de hacer el representante Cristian García. Bueno, tú me hablas de cómo podemos ampliar la base tributaria del país y son, yo creo que dos temas muy importantes. La primera, el tema del catastro multipropósito. Nosotros necesitamos empezar a recaudar más impuestos haciendo un censo rural. Esto nos podría traer 2 billones del PIB, entonces me parece que esa es una de las primeras 2 puntos del PIB. Entonces esto me parece como una de las primeras líneas para poder recaudar más impuestos, digamos, si por ejemplo hacemos una progresividad fiscal, bajamos otros impuestos, pero tenemos ahí un recaudo importante con ese tema de la reforma rural integral. Ahora, un segundo punto, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es que tributen las pequeñas empresas, ¿sí? Como te decía, la pequeña empresa tributa más o menos en términos de tributación real, un 98.7%, la empresa mediana más o menos entre 54 y 56%, y pues la grande empresa muchísimo menos porque tienen equipos de abogados tributarios que logran reducirse los impuestos a menos del 30%, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con el sistema tributario? Que no es progresivo, no es igualitario, le estamos cobrando más a los más pequeños y menos a los más grandes. Ahora, ¿cómo ampliar la base tributaria? Yo sí creo que, digamos, todos los colombianos tenemos derechos y también tenemos deberes, y me parece importante que todos paguemos impuestos, las personas naturales. Ahora, con progresividad, ¿eso qué quiere decir? Que pues si yo soy estrato 1, pues de pronto solo pago 500 pesos de impuesto, ¿sí? Algo que pues sea lógico a lo que yo me gano, 1.000 pesos, 500 pesos, pero me parece súper importante esta idea de crear Estado y que yo como persona natural tenga que ir y pagar, digamos, un impuesto y hacerme como parte del Estado también como tributante. Entonces creo que también no solo, o sea, las pequeñas empresas deberían dejar de tener toda la carga tributaria y deberíamos tener una carga tributaria en personas naturales relacionada, ¿sí?, a su ingreso, ¿sí? No estoy diciendo que ahora alguien con un salario mínimo pues le vamos a cobrar un montón, sino algo proporcional a lo que gana. De acuerdo. No sé si Carlos Ardila quiere dirigirle una pregunta o responder o agregar algo al respecto. Voy con una pregunta para Cristian y para María del Mar, que están tan coincidentes en propuestas y en respuestas. Dice el popular adagio que los extremos terminan pareciéndose un poco. Así que va pregunta para Cristian y va pregunta para María del Mar, que termina siendo la misma. Bueno, recientemente se ve una gran preocupación en el Centro Democrático por la agenda social. Hay propuestas de mayores subsidios, programas sociales, banca popular y demás, ¿cierto? Y lo propio en el pacto histórico. Pregunto yo, ¿en qué se diferencian estas propuestas, las del Centro Democrático con las del pacto histórico y las del pacto histórico con las del Centro Democrático, que termino viendo que son casi las mismas La María del diferencia, Mar. esta intervención? pues la diferencia es muy clara. La diferencia es que el Centro Democrático, el partido de la U, siempre llega en cambio radical, llegan todas las elecciones con mucha retórica, con propuestas geniales, con propuestas, como tú dices, en las que yo estoy de acuerdo, pero cuando llegamos una vez al gobierno vemos que no hay cambio, no hay transformación, seguimos con un pueblo muriéndose de hambre, con desigualdad, con empresas quebradas. Nosotros somos uno de los países más desiguales del mundo y tal como lo dice Piketty, ese es el gran reto de Colombia, uno de los grandes retos, la desigualdad, y vemos que este sector no lo ha venido implementando. Entonces creo que el tema es más de lo de ellos es retórica, pero no acción.
Cristian. Bueno, no, a nosotros nos dicen a veces los extremos porque tal vez somos los que más debatimos y más proponemos. A veces los que se quedan por ahí en la política tradicional o en el medio son más bien mudos. Aunque mi compañero Ardila no lo es, debo decirlo. Pero ojalá los partidos tradicionales... Gracias por el salvavidas. Ojalá los partidos tradicionales no pasaran de largo en los grandes debates. No, hay una diferencia gigante. Nosotros no estamos proponiendo emisión de dineros que generaría una inflación como se vio en Argentina. Nosotros no amenazamos la propiedad privada para espantar nuestras empresas y generar la pobreza que terminó un país como Venezuela con 95% de pobreza. Por ahí, mi querido amigo Ardila, coincidieron con la renta básica buena parte de partidos de centro, centroizquierda en el Congreso. Nosotros no estamos de acuerdo con subsidios generalizados. Nosotros estamos de acuerdo con subsidios focalizados, que inclusive cuando la persona salga a la pobreza, pues el subsidio se le quita y se le dé la oportunidad a otra persona. Nosotros sí creemos, y el gobierno nacional, nosotros lo respaldamos en el aumento, por ejemplo, del salario mínimo. En este gobierno se aumentó como nunca se ha aumentado. Ahora tenemos el problema de la inflación que se está viendo en Estados Unidos y en muchos países. Tenemos que ver qué hacemos nos va a tocar, y ahora con lo de Ucrania inclusive, posiblemente nos va a tocar hasta subsidiar insumos del sector agrícola porque la situación es muy grave en nuestras áreas rurales, en departamentos como Putumayo inclusive. Yo creo que ahí tenemos unos retos y yo sé que los compartimos. No me da miedo coincidir con el pacto histórico. Yo creo que ojalá nos pusiéramos de acuerdo en estos grandes temas: reforma pensional, reforma laboral y el manejo de los subsidios de nuestro país, porque no estoy de acuerdo con el populismo, no estoy de acuerdo en que la gente crea que le vamos a regalar todo, así no se construye un país, además un país pobre. Esto está muy bueno a veces para los discursos de Europa, pero yo creo que yo no estuviera viviendo pues en Suiza o en Alemania, pero acá tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo y yo estaré pues atento a que ojalá coincidamos. Bueno, colegas, el punto de convergencia es el centro. Y eso existe, Ardila, el centro existe. Duque dice claro que sí. es extremo centro, usted está duquista entonces. María del Mar, ¿quiere hacer una pregunta para uno o los dos representantes? Sí, yo quisiera hacer una pregunta, pero antes quisiera decir que yo pues sí estoy de acuerdo con Cristian en que uno hace gobierno con la diferencia. Mi papá Carlos Pizarro se sentó con Álvaro Gómez Hurtado para que en este momento tengamos una constitución que yo valoro mucho, una división de poderes que también valoro mucho. Entonces estoy de acuerdo que si queremos cambiar esto tenemos que sentarnos juntos, y creo que es muy interesante cómo los tres llegamos a acuerdos sobre lo fundamental, como diría Álvaro Gómez, ¿no? Hay que hacer una reforma tributaria, etc. Ahora, mi pregunta para Cristian es: ¿cómo aumentarías el recaudo de las zonas de grandes latifundios azucareros? ¿Cómo aumentar el recaudo en los latifundios azucareros del Valle del Cauca? Te lo digo porque yo soy nieta de un caucano, entonces el tema me interesa. Un Valle Caucano. Solo por eso, Cristian, no vas a pensar otra cosa. Yo no sé por qué Petro y el pacto tienen esa fijación contra el sector azucarero en mi región, que genera 280,000 empleos. Afortunadamente lo tenemos. Yo la invitación que haría es a que montáramos modelos productivos en las áreas de ladera donde hay mucha informalidad y pobreza. En el Valle del Cauca, donde están los sectores azucareros, esos municipios cuentan con mejores indicadores de pobreza que los donde no hay el sector azucarero. Entonces la pregunta sería: ¿cómo nos podemos unir nosotros? Más bien que para que en la ladera, en el departamento del Cauca, donde hay coca, donde hay marihuana, ¿cómo logramos que allá cambien las condiciones de la ilegalidad, de la inseguridad? ¿Cómo podemos generar oportunidades? Ahí yo creo que es donde tenemos que focalizar nuestros esfuerzos. Yo no estoy de acuerdo, no sé si son las propuestas de María del Mar, pero yo he escuchado a algunos hablar de aumentar los impuestos de una manera excesiva para prácticamente hacer una expropiación de la tierra. Yo creo que eso va contra el derecho a la propiedad privada. El esfuerzo que ha hecho el Valle del Cauca por adecuar las tierras en la zona plana ha sido de décadas. Esto no cayó del cielo.
los molinos para construir estos ingenios los trajimos a lomo de mula, atravesando la cordillera, el Pacífico. Yo creo que tenemos es que buscar cómo en la ladera, por ejemplo, en nuestro Valle del Cauca, generamos las oportunidades. Tenemos en este momento inversiones extranjeras, chilenas, peruanas, aguacate, hash, mango, entre otros, y vemos muchas dificultades porque nos faltan las vías terciarias, nos faltan inversiones, que ahí donde yo creo que tenemos que trabajar todos para generar oportunidades en el campo colombiano. De acuerdo, no sé si Carlos Ardila quiere agregar algo o decir algo con respecto a lo que han planteado. Sí, a mí me alegra que Cristian esté hablando de desarrollo en la ladera, sobre todo en el Cauca y en el Valle del Cauca, y por eso lo invito a que nos apoye con el proyecto de regular el cannabis recreativo. Esto es una gran oportunidad para estas montañas que rodean el gran valle del río Cauca, pero se han opuesto de manera rotunda, contundente, con poco argumento, pero con mucha energía a la misma. Y esto sí que es desarrollo para esa región, Cristian. Para el Cauca, para el Valle del Cauca, y terminamos resolviendo un problema social grandísimo. Ustedes que son tan dados a copiar modelos norteamericanos, bastaría con tan solo revisar la literatura norteamericana y ver las cifras tan interesantes en materia de recaudo por concepto de cannabis. Bueno, muchas gracias a los tres por responder este espacio. Bueno, vamos al cuarto momento de este debate y son preguntas de sí y no. Brevemente, voy a hacer 5 preguntas para que cada uno diga si está o no de acuerdo con esta propuesta. Y vamos a comenzar en la primera pregunta, que es muy a propósito de lo que acaban de decir. Entonces, creo que ahí pueden discutir más adelante sobre el tema si tenemos un espacio. ¿Están de acuerdo o no con regular el uso recreativo del cannabis? María del Mar, ¿sí o no? Sí. Cristian. No. Carlos. Claro que sí, por supuesto, regular sí. Listo. La segunda pregunta es, ¿están o no de acuerdo con que se haga una reforma tributaria? Puede ser para esta próxima legislatura o 2023 o 2024. ¿Están o no de acuerdo con eso? María del Mar. Sí. Cristian. Sí. Y Carlos. Sí, por supuesto, necesaria. La tercera pregunta es que no hemos hablado todavía del tema pensional, pero esto nos puede abrir el debate más adelante. ¿Están o no de acuerdo con eliminar los fondos privados de pensiones? María del Mar. Las AFP, sí. Cristian. No. Y Carlos. No. La cuarta pregunta es, ¿están o no de acuerdo con regular las plataformas de transporte como Uber en una próxima legislatura? María del Mar. Yo creo que necesitamos que puedan operar porque dan empleo, entonces sí. Cristian. Sí. Y Carlos. Sí, claro que sí. Listo. Y la quinta pregunta, ¿están o no de acuerdo con eliminar los costos para fiscales como las cajas de compensación o los aportes del SENA para reducir los costos de contratación? María del Mar. No todos, pero sí. Cristian. Estoy de acuerdo en reducirlos, pero no el totazo. Y Carlos. No. Listo. Bueno, ya este cuarto momento ya tenemos como muy claro qué perspectivas. No sé si ustedes quieren profundizar o decir algo al respecto de estas preguntas en brevemente, 2 minutos cada uno. Bueno, yo tal vez le respondería a Carlos lo siguiente. El problema de legalizar la marihuana o inclusive la cocaína es que no se puede exportar. Entonces me la van a producir allá en el Putumayo y se me la van a fumar acá mis jóvenes en Cali, generando un problema de salud pública. En todos los países donde se ha legalizado las drogas se han aumentado los consumos, especialmente en los jóvenes. En los países donde se ha legalizado como Canadá, como Uruguay, el Estado controla no más el 30% del negocio. Seguirá entonces manteniéndose el narcotráfico, la muerte y la sangre que genera las drogas en nuestro país.
En Estados Unidos solamente se ha legalizado en 15 de 50 estados. En el mundo se ha legalizado solamente en 5 países de más de 195 que tenemos en el planeta. Entonces yo no sé por qué acá quieren legalizarla. Vuelvo y repito, si nos la vamos a fumar acá entre todos, me parece muy peligroso. Yo por eso seguiré existiendo y seguiré liderando el hundimiento de estos proyectos de ley en el Congreso. Cuando nos abran las puertas para que se la fumen y tengan los problemas allá de salud pública, yo estoy dispuesto a estudiar la propuesta. María del Mar o Carlos querían agregar algo. Ok, mire, lo primero es que estamos hablando aquí es de regular, y la discusión no es coca, la discusión es cannabis. Este gobierno avanzó ya después de mucho tiempo, después de titubear, después de mucho temor, en regular la medicinal y la recreativa, que en su gran mayoría se exporta. Ahora, se equivocan también porque el enfoque que le han dado es represivo, no es un enfoque de salud pública. Cuando propusieron vía decreto militarizar cuanto parque veían y terminar metiendo a la cárcel a cuanto consumidor existía en eso no era un enfoque de salud pública, era un tema meramente represivo, y creyeron de manera equivocada, y por fortuna este decreto a todas luces inconstitucional se cayó, que así iban a resolver. La negación no resuelve problemas, al contrario, terminamos ahondando en la grieta. Proponemos regular para tener un enfoque de salud pública, proponemos regular para quitarle este negocio a las bandas criminales de este país que tanto se lucran del mismo. Ojo, coca es una discusión, cannabis es otra discusión. Distinto y diferente, diría la canción. Yo quisiera agregar algo muy pequeño, y es que yo estoy de acuerdo con Carlos en el tema de que las drogas tienen que verse como un problema de salud pública. ¿Sí? A nosotros lo que ha pasado es que Estados Unidos nos ha delegado su problema de consumo en la guerra contra las drogas, que es una guerra fallida. La plata que se ha quemado, ¿sí? Las selvas que hemos afectado. Mira, yo he ido al Amazonas, al Putumayo, a ver tierras que ya no eran muy productivas, que ya durante 15 años no se van a poder cultivar, que no van a servir para bosques gracias al glifosato. Y yo estoy en desacuerdo con Cristian. Si hay un país al que el tema de la regularización del consumo de marihuana y otras drogas ha sido exitoso, Portugal. Portugal hace 16 años decidió eliminar las provisiones de consumo de drogas, y en este momento primero bajaron el consumo, que es lo más importante. Yo creo que nadie en nuestro país ni en ninguno quiere ver a sus jóvenes y adolescentes en el consumo, y lo que hemos visto es que perseguir a la juventud, no explicarle qué son las drogas de frente, ¿sí? Explicarle, o sea, porque es que entonces cuando es un tema tabú, entonces los muchachos quieren ir a probar y de todo, pero yo creo que si nosotros tomamos esto, como dice Carlos, como un problema de salud pública, lo afrontamos de frente, podemos reducir el consumo de drogas en nuestros jóvenes, que creo que todos estamos de acuerdo, es una meta para nuestra nación. María Camila, 30 segundos. No solo se equivocan persiguiendo a los consumidores, se equivocan persiguiendo a los campesinos de este país y creyendo que los problemas sociales del país se resuelven esparciendo glifosato desde un avión. Los problemas sociales de este país no se resuelven esparciendo veneno. Esto es un problema más, un problema de salud, un problema ambiental y un problema social, y por eso desde el Partido Liberal hemos sido contundentes en decirle no al uso del glifosato, y hemos propuesto soluciones distintas en materia de lucha antidrogas. Bueno, y ahí quisiera de pronto que ustedes ahondaran un poco más en esta posibilidad de eliminar o no los fondos de pensiones, que ha sido una discusión que ha empezado precisamente a partir de propuestas que ha hecho el Pacto Histórico. ¿Cómo lo plantean ustedes, y desde la Cámara de Representantes, eso cómo sería? La pregunta para María del Mar, y pues también me gustaría saber las otras dos posiciones de los otros dos representantes. Gracias, María Camila. Pues mira, lo que ha pasado en Colombia, porque es que, por ejemplo, en Suecia el tema de las AFPs funciona bien, ¿sí? Funciona bien en la medida en la que los fondos, que, bueno, en este caso en Suecia, por ejemplo, es fondo mixto entre privados y públicos, invierten, por ejemplo, en Shell, en buenas compañías con buena rentabilidad. Entonces esto hace que las pensiones pues suban y sean rentables para el pensionado. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? Por ejemplo, tomemos
la AFP Protección, pues invierten en ellos mismos, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha pasado esta especulación de protección al Grupo Aval? Cogen, ¿es protección o porvenir? Porvenir es del Grupo Aval, sí. Estoy confundida. Porvenir lo que hace es que coge la plata de las pensiones de los colombianos, ¿sí? O de los que invierten en este fondo de pensiones privados, y invierte esta plata en el Grupo Aval, en sus mismos bancos. Y esto hace que las pensiones no tengan una buena rentabilidad, ¿sí? Sino que especulan con la plata y ponen a jugar la plata a los colombianos, y entonces a uno se le baja la pensión. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Que la gente está demandando a los fondos, a las AFPs privadas, para poder pasarse a Colpensiones, porque alguien que cotizó en Colpensiones va a tener una mejor pensión que lo que cotiza en los fondos de pensiones privadas. Entonces, lo que vemos es que el modelo de las AFPs en Colombia no está funcionando. Mira, yo tengo casos de amigas mías que de amigas conocidas, creo que todos los colombianos sabemos de gente que cotizó durante muchísimos años, ¿sí? 3, 4, 5 millones de pensión, y ahora se van a pensionar con un salario mínimo, ¿sí? O tienen que sacar su plata para empezar a los 60 años a construir un pequeño negocito porque los fondos de pensiones privados invirtieron mal su dinero. No sé si ustedes, Cristian o Carlos, quieren agregar algo y ya damos paso al último momento de este debate. Yo veo una contradicción en la intervención de María del Mar, en tono menor y con mucho cariño, pero le gustan los fondos privados de Suecia. Ese no sé, que invierte en Shell. Pues los fondos privados en Colombia invierten en empresas, digamos. Los fondos aquí también invierten en empresas muy importantes. ISA, Ecopetrol acaba de generar utilidades de más de 16 billones de pesos. Y es más, los colombianos podemos elegir los portafolios, sean de alto riesgo, moderado o un qué sé yo, un portafolio muy conservador. Ahora, los fondos, lo que sí debemos plantear aquí es una discusión en lo siguiente: las comisiones de los fondos. Esas comisiones son las más altas de Latinoamérica y esa comisión debe ser más baja, más parecida al promedio de la región, y por qué no intentar acercarnos a un promedio mundial. Muchas gracias. No sé si Cristian quiere agregar algo o si ya empezamos, damos paso al cierre de este debate. No, yo lo que creo es que hay que hacer una reforma pensional. Nosotros tenemos que lograr que los adultos mayores de bajos ingresos solucionen el problema de hambre que están padeciendo. Yo creo que eso debe ser un reto muy grande. En este gobierno se aumentó el apoyo al adulto mayor, pero eso no es suficiente y se requiere una reforma pensional también, porque nuestros jóvenes hoy no tienen garantías de pensionarse algún día. En ese sentido, creo que posiblemente mi generación, yo tengo 45 años, tendrá que hacer un sacrificio. Yo creo que hay que hablar de eso. Yo creo que hay que poner la mano en el corazón y entender que el sistema pensional actual no es posible mantenerlo. Además, está subsidiando las grandes pensiones, las pensiones altas. Yo creo que no se le puede quitar derechos adquiridos a pensionados, como se ha tratado, con impuesto a las pensiones, pero sí podemos hacia adelante solucionar el problema. Aquí estaba revisando cifras. La inversión este año del presupuesto general de la nación en pensiones es de 40 billones de pesos, cuando la inversión que hacemos como Estado es de 69 billones. O sea, aquí tenemos un problema muy grave. Yo no creo que el problema sea las privadas. O sea, de pronto el modelo lo podemos revisar, pero que los fondos privados inviertan aquí o allá, que a veces les vaya bien esas rentabilidades, a veces no tanto, pues es parte de la discusión. Pero hoy Colpensiones tiene un modelo que no es sostenible en nuestro país. De nada nos sirve creer que vamos a poder seguir con ese modelo. Hay que ser realistas y hay que ver cómo solucionamos el problema, porque somos muy pocos los que nos vamos a pensionar y eso no es justo en nuestro país. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias. Ya abrimos paso al quinto momento de este debate, y es una pregunta para cada uno de ustedes, y es por qué los votantes deben elegirlos a ustedes o deben votar por sus propuestas
de cada partido en materia económica, cuáles son esos motivos que ustedes les dan a los electores. Entonces, si quieren, empezamos por María del Mar o Cristian, que tiene que irse pronto, si quieren. No, primero las damas, no, no me ha faltado. Listo. Ay, María del Mar tiene el micrófono apagado. Te iba a preguntar con quién cotizaste pensión, Cristian, porque yo estaría un poquito preocupada. Bueno, no, para cerrar el debate, miren, yo los invito a votar por el pacto histórico y por Gustavo Petro a la presidencia, porque yo creo que Gustavo es el que tiene la visión más audaz económica en términos de distribución de la riqueza. Yo soy empresaria y creo que los empresarios primero queremos una oportunidad para desarrollar nuestro negocio, nuestra economía, para brindar empleo, y lo que hemos visto es que los gobiernos anteriores no nos han dado esa oportunidad. El dinero, lo que ha pasado realmente es que la mayoría de la plata en este país se gasta en corrupción. A nosotros nos cuesta la corrupción 51 billones de pesos y nosotros tenemos que estar pensando cómo elegimos un gobierno que realmente traiga un cambio, ¿sí? Nosotros vimos en la alcaldía Humana cómo bajó el hambre, cómo subió el empleo. En Colombia sube la riqueza, pero no la distribución de la riqueza, y no crece el empleo, como lo decía María Camila. Entonces yo los invito a que voten por un gobierno que pretende crear un banco de primer piso para que podamos acceder al sistema bancario, que piensa hacer una reforma integral para poder alimentar a todos los colombianos, ya que el 30% de ellos pasan hambre en este momento, y necesitamos un gobierno que no se robe la plata como ha pasado con los anteriores gobiernos de los partidos tradicionales, para la infraestructura, sino que invierta en infraestructura y en ferrocarriles para promover el desarrollo económico de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando por un gobierno que dé garantías a la economía, que dé tranquilidad, que genere confianza inversionista, que siga buscando mejorar los indicadores de seguridad. Yo no creo en ese discurso como antisistema, donde lo que tenemos no ha funcionado, entonces voten por mí, porque pues yo aquí tengo en la alcaldía de Cali, cuando quieran me visitan al alcalde Jorge Ospina, que votó por Petro, y acá nos tienen enloquecidos con la corrupción y con la falta de autoridad y todo eso. Entonces yo no creo en eso. Yo creo que el problema de la corrupción es un problema cultural en nuestro país. Todos los partidos han tenido problemas de corrupción. Es un problema serio, en eso sí coincidimos. En mi carrera política yo he denunciado la corrupción. De hecho, en mi gobierno, con el escándalo del Ministerio de TICS, yo pedí la renuncia a la ministra de Cultura, le pedí al fiscal general por escrito que acelerara las capturas y las investigaciones. Hoy hay capturados. Yo pienso que este tiene que ser un compromiso de todos. Yo, Cristian Garcés, invito a continuar mi trabajo en la Comisión Tercera, donde seguiré esforzándome por aumentar ingresos y empleo de los colombianos, trabajar por la seguridad, defender el suroccidente colombiano, buscar que haya un desarrollo integral en el litoral pacífico, y esa será mi tarea, acompañando los sectores productivos desde el más pequeño empresario hasta el más grande industrial, entre todos buscar más empleo y empleo de calidad en nuestro país. Y bueno, y el numerito, tengo el 101 en Centro Democrático. Muchas gracias, Cristian. ¿Y Carlos? Bueno, yo los invito a votar por las propuestas del Partido Liberal y de paso a votar en la consulta por Alejandro Gaviria, porque son las propuestas más responsables que podemos encontrar en los candidatos, porque son propuestas progresistas, pero son liberales, no son populistas. Invitamos a votar porque creemos en el libre comercio y creemos en el respeto de la propiedad y de la iniciativa privada, pero también creemos en una regulación prudente de la economía, especialmente en contextos difíciles como el que enfrentamos en estos tiempos de pandemia, de conflictos internacionales y en los que se registran serios problemas de suministros. Marquen la L del Partido Liberal y voten este 13 de marzo por Alejandro Gaviria en la consulta. Bueno, muchas gracias a los representantes o aspirantes al Congreso que nos acompañaron en este espacio. Y
y los invitamos a todos los que nos están siguiendo a revivir este o el otro debate que también hicimos con senadores en otro espacio, y pues también a revisar todo el contenido que estamos haciendo de temas de las elecciones. Entonces, bueno, muchas gracias y bueno, mucha suerte en estas próximas elecciones que se vienen y bueno, vamos a ver si los veremos en el Congreso para que sigan debatiendo sobre estos temas tan importantes que son para el país.